Buenos días, hermanos. Hoy continuamos hablando acerca de la resurrección de Jesús. La enseñanza anterior vimos cómo las escrituras manifiestan claramente que Jesús había resucitado. ¿Y qué significa eso? Que todo lo inmaterial que se separó de su parte material de su cuerpo volvió a unirse, pero ahora con un cuerpo nuevo, con un cuerpo que ya no estaba sujeto a envejecimiento, no estaba sujeto a enfermedad ni estaba sujeto a muerte. Un cuerpo de gloria. Y que esta era una promesa también para nosotros los creyentes. Pero antes de continuar, recordamos nosotros quién o por quién se produjo la resurrección, o quién permitió la resurrección, o quién resucitó a Jesús, en palabras más simples. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿El Padre, el Espíritu Santo o Jesús mismo? Miremos este dato curioso en las Escrituras. Gálatas capítulo 1, verso 1 dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo comienza diciendo aquí en la carta de Gálatas, ¿no? Que él es apóstol no por hombres, sino por Jesucristo y por el Padre que resucitó de los muertos a Jesús. Entonces, claramente aquí Pablo nos hace una referencia que es el Padre que resucitó a Jesús de los muertos. Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿No? De nuevo, Pedro afirmando que Dios le resucitó de los muertos, ¿no? El Padre resucitó de los muertos a Jesús. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? El Padre. Sin embargo, encontramos este versículo en Romanos 8:11 y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, ¿no? Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, hace una referencia como que es el Espíritu de Dios que también intervino en la resurrección. Y en otro versículo, en Juan 2:19, recordemos que Jesús mismo dijo a los judíos, les decía: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Como que él mismo levantaría su cuerpo. En Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, ¿no? Como que él mismo pone su vida y él mismo vuelve a tomar su vida. En conclusión, es toda la Trinidad que está interviniendo en la resurrección. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué implicancias tiene la resurrección de Jesús? ¿No? ¿Cómo intervienen en nuestra salvación? Qué importante es que nosotros creamos como creyentes la resurrección de Jesús. Lo primero es que la resurrección de Jesús asegura definitivamente nuestra redención. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, o sea, nos dio una vida nueva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, nos da una nueva vida por la resurrección. Pedro aquí enlaza la resurrección de Jesús con nuestra salvación, ¿no? Cuando Jesús resucita, tiene un cuerpo perfectamente apropiado para estar en obediencia y en comunión con el Padre eternamente. Pero en su resurrección Jesús nos da a nosotros también una nueva vida. Si bien es cierto, no recibimos nosotros todavía estos cuerpos, porque es una promesa para cuando Él venga, pero por la resurrección de Jesús, dice Pedro, nos da una nueva vida en Él y somos considerados como resucitados en Cristo. Miren, vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 5. Dice:
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, en Cristo, por su resurrección, nosotros somos ¿qué? Considerados como que hemos resucitado también a una nueva vida en Jesús. Y esto es importante, por eso en Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si crees que has resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. O sea, tiene una implicancia la resurrección en nuestro nuevo nacimiento, y no solo en nuestro nuevo nacimiento, sino también en nuestra vida de santificación permanente a Dios. Dice, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Esto es en toda nuestra vida. Ok, entonces la resurrección está enlazado fuertemente con nuestra salvación, con nuestra santificación, con toda nuestra vida. La resurrección de Jesús aseguró o asegura también nuestra justificación delante de Dios. Cuando Cristo murió, ¿cómo podemos saber si el Padre aceptó el sacrificio de Jesús como ofrenda para salvación por nosotros? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos estar seguros de que el Padre escuchó, aceptó esa ofrenda de Jesús? La resurrección es la declaración de aprobación de la obra de Jesús, ¿no? De la obra de redención que hizo por nosotros Jesucristo. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Murió. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, Jesús muere, y porque Dios acepta su muerte como redención, porque Dios acepta que ya todo pecado fue pagado, toda la ira de Dios fue satisfecha, entonces Él manifiesta eso como, dice que exalta a Jesús hasta lo sumo. Él lo resucita, exalta a Jesús hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces ya no quedaba más que pagar, no había más pecado que pagar de todos los que confiarían en Jesucristo. No había más que recibir la ira de Dios. Entonces la obra había sido consumada totalmente. ¿Y quién aprueba eso? El Padre. ¿Y cómo sabemos que lo aprueba? A través de la resurrección de Jesús. Jesús se humilló siendo obediente hasta la muerte, muerte en cruz, por lo cual Dios lo levantó, dice, y lo exaltó hasta lo sumo. En otras palabras, mediante la resurrección, el Padre estaba diciendo, Hijo, apruebo lo que has hecho y eres recibido en mi presencia, ¿no? ¿Y eso es importante para nosotros? Claro que sí, porque si el Padre aceptó en Cristo la ofrenda por nosotros, entonces quiere decir que podemos estar tranquilos de nuestra salvación, porque Cristo resucitó. El Padre entonces aceptó la ofrenda por nosotros, por nuestros pecados. Quiere decir que ahora somos nosotros justificados en Él por la muerte de Jesús. Y eso es lo que Pablo dice justamente en Romanos 4:25, cuando dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿no? Y fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, cuando Jesús resucita, Él asegura, sella nuestra justificación, ¿no? Entonces, la resurrección de Jesús tiene que ver mucho con
nuestra salvación, con nuestra justificación, con nuestra vida posterior. Y obviamente con la promesa que Él dio para nosotros. La resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección, la promesa de nuestra resurrección. Primera de Corintios 15:54 dice: y cuando esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando reciba un cuerpo nuevo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿no? Un cuerpo glorificado, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que cuando nuestro cuerpo haya recibido o resucite como un cuerpo glorificado, que esto corruptible, que esto que se enferma, se deteriora, ya no sea así, sino ahora reciba un cuerpo glorificado, y eso será cuando venga Jesús. Dice, se cumplirá, ¿no? El versículo que dice: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nosotros habremos vencido finalmente la muerte, porque después de eso ya no habrá muerte, ¿no? Tendremos cuerpos glorificados y podemos vivir eternamente con nuestro Señor, ¿no? Entonces, ¿dónde está, muerte, tu victoria? Las gracias sean dadas a Dios, que nos da esa victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria? La victoria de que tendremos unos cuerpos resucitados, glorificados, que no sufrirán enfermedad, que no sufrirán vejez, que no estarán deteriorándose como estos cuerpos que tenemos hoy. Así que, hermanos míos, si tenemos esta esperanza de resurrección, decía Pablo, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, no es en vano. ¿Por qué? Porque resucitaremos con nuevos cuerpos en el Señor. No es en vano. Tenemos esta promesa para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces nos animamos. Pablo nos animaba con la promesa de la resurrección. En primera de Corintios 15:16, que es más atrás, dice que si no creyéramos en la resurrección, que si no habría resurrección de los muertos, que si no tuviésemos esta promesa y no creyéramos esta promesa, dice, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría? Y si Cristo, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si tú no crees que los muertos resucitan o no crees que tú vas a resucitar, entonces Cristo no resucitó tampoco. Y si Cristo no resucitó, por ende, si los muertos no resucitan, nuestra fe es vana y aún estamos muertos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todavía estás en tus pecados, ¿no? Como decíamos, la resurrección afirma que realmente Dios aceptó la ofrenda del Padre, la ofrenda de Jesucristo como pago por nuestros pecados. Pero si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos perdidos en nuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, entonces los demás tampoco resucitarán, ¿no? Por tanto, si tú solo esperas cosas de Cristo Jesús aquí en la tierra, dice, qué pena por ti. Dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si tú no crees en las promesas que vienen más allá,
no crees en las promesas que Dios nos da más allá en los cielos, y solamente estás esperando que Cristo haga cosas por ti aquí en la tierra, o sea, cosas materiales, dice, qué triste, qué pena. Somos, dice, los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿no? Qué tristeza es, en otras palabras, qué tristeza es no creer en las promesas futuras que Dios tiene para nosotros. Y qué tristeza pensar solo en Dios como que va a actuar en esta nuestra vida presente. Y miren, por eso decíamos de que la resurrección es una de las doctrinas importantes del cristianismo. Si nosotros no creemos en la resurrección, entonces nuestra salvación, ¿en cómo podríamos creer en nuestra salvación? La obra de Jesús fue su muerte, pero también la resurrección es muy importante. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces seguimos, dice, muertos en nuestros pecados. Entonces, necesitamos creer que la obra expiatoria, vicaria de la muerte de Cristo, pero a su vez la resurrección de Cristo y las promesas que Dios tiene para nosotros respecto a ella. Dice en 1 Corintios 15:32, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Pablo decía, si como hombre en Éfeso batallé contra fieras, me esforcé en llevar el evangelio y todos se opusieron, ¿no? Y como fieras estuvieron contra mí, ¿de qué me aprovecharía todo eso si los muertos no resucitan? ¿De qué me aprovecharía todo eso si yo no resucitara? Dice. Porque si los muertos no resucitan, decía Pablo, comamos y bebamos, ¿no? Porque mañana moriremos. Hagamos nuestras vidas como querramos, porque mañana igual vamos a morir en nuestros pecados, en nuestros delitos. Así que aprovechemos esta vida. La resurrección es una doctrina fundamental en el creyente y necesitamos nosotros creerla, no solo como un evento, sino como dicen las escrituras, tiene que ver con nuestra vida. Nos ha asegurado o nos asegura el hecho de que tengamos una nueva vida en Cristo Jesús, nos asegura la justificación delante del Padre y tenemos la gran promesa de un cuerpo glorificado cuando Cristo venga a nosotros. Hasta la próxima.